El domingo 3 de junio del año 1979 cambió para siempre la vida de la familia Anfrons Papi. Su hijo Rodrigo, de solo 6 años, desapareció. Había ido a la casa de su abuela paterna, Guillermina Estangue, en la calle Juan Agustín Barriga. Almorzó su plato favorito, carne con papas fritas, y luego salió a jugar con su hermana Loreto y otros niños. Su abuela aprovechó de descansar un rato hasta que sonó el teléfono. Eran Paola y Jaime, que querían saber de sus dos pequeños. Fue solo en ese momento que Menita, como la llaman, se dio cuenta que Rodrigo no estaba por ningún lado. Comenzó una incesante búsqueda. La abuela, los padres y hasta los vecinos, que desde un comienzo fueron apoyados por carabineros, pese a que aún no pasaban las 48 horas que estipulaba la ley para iniciar el rastreo. Entre la ilusión que en la próxima esquina lo encuentro y entre dónde está, qué pasó, no, fue yo creo que una de las noches más largas de mi vida, sí, fue muy pesado. Nada cambió con la luz del nuevo día. Los medios de comunicación ya conocían del caso. De ser un drama familiar pasó a ser un tema país. No había quien no se preguntara sobre el paradero de Rodrigo. Su foto estaba en las micros, en los taxis y en las vidrieras de las tiendas. La primera pista surgió cuando un vecino dijo haberlo visto caminando con otro menor hacia Manuel Montt. Esto lo avalaban los perros sabuesos que perdían en esta calle el rastro del niño. El sitio Oriazo, ubicado en la parte trasera de la vivienda, fue minuciosamente revisado. Este dato sería relevante con el paso de los días. Una serie de pistas falsas movilizaban a la policía por todo Santiago, hasta que una llamada anónima de una mujer dio luces de Rodrigo. Lo raptamos, decía la comunicación, al tiempo que informaba que dejarían uno de sus zapatos en la puerta de la casa de sus abuelos como prueba de vida. Así lo comprobaron minutos más tarde, entre unos arbustos, pero ¿cómo era posible que nadie hubiera visto a la persona que abandonó el calzado si había policías de punto fijo las 24 horas del día? Si alguien tiene al niño, si alguien ha visto al niño, si el niño está en alguna parte, porque íntimamente sigo sintiendo que él está en alguna parte. A esas personas que lo tengan o lo vean, por favor, busquen alguna forma para entregar al niño en cualquier parte. Todo Chile estaba conmovido. Si hasta don Francisco ofreció canjear su libertad con tal que liberaran a Rodrigo. Con el paso de los días, Investigaciones quitó el protagonismo a Carabineros, que desde un primer momento estuvo al lado de la familia. Una y otra vez los Anfrons Papi eran entrevistados por los detectives, hasta que un día los policías se hicieron acompañar por el psicólogo y experto en hipnosis Hernán Tuanescaf, quien hizo una serie de preguntas que los descolocaron. Él dice que es para formarse el perfil psicológico de quien pueda tener a Rodrigo. O sea, en ese minuto todavía están casi reconociendo de que era un rapto. Y hicieron preguntas extrañísimas, dentro de esa que le preguntan a mi suegra que qué es lo que había comido el niño. Y ella comenta que había encontrado muy rica su comida, que le había hecho carne con papas y creo que ensalada, ya no recuerdo el detalle. Un dato que parece no ser relevante, pero que días después sembraría aún más dudas en la familia. Pasó una semana y los carabineros a cargo de resguardar el sitio del suceso recibieron la orden de retirarse. Al día siguiente, el 14 de junio, el cuerpo de Rodriguito era encontrado en el mismo sitio Oriazo que habían rastreado en innumerables oportunidades la familia y la policía uniformada con perros sabuesos. Los detectives explicaban que el hallazgo fue posible gracias a la confesión de un menor de 16 años de iniciales PPV, quien tras jugar con Rodrigo lo asfixió. Según ellos, el menor además declaró que fue él quien llamó a la familia avisando del zapato. El cuerpo estaba semienterrado. Contaba con algunas heridas, una contusión facial y hasta quemaduras similares a las de cigarros. En los tobillos se evidenciaba señas de amarras. El diario La Segunda reveló los detalles de este informe forense que avalaba las torturas al menor y que la data de muerte era de lo sumo 3 días. Además, el documento apuntaba que en el estómago del niño había restos de carne y papas a medio digerir y que las paredes estomacales denotaban estreñimiento provocado presumiblemente por una prolongada inanición. Pero este informe tanatológico nunca llegó al tribunal. Paola Papi cree que esto explica que Rodriguito permaneció sin comer gran parte de su cautiverio y que solo una vez que supieron qué había ingerido antes del extravío, le dieron el mismo plato para luego asesinarlo. Lo que más duele a esta mujer es que inculparon a un niño inocente como PPV, quien hasta hoy es parte de los rankings de los mayores criminales de la historia policial chilena. Yo eso lo encuentro tan impactante, como te dije, o sea,
porque es un hombre tan dulce, ¿no? Es imposible. Y no están los rostros de ellos, o sea, no están los rostros del señor Tuane, que estuvo involucrado inventando esta historia, no están los rostros del señor Vázquez, que los médicos que avalaron esta mentira. Entonces, este país en ese sentido es como al revés. Están los que son inocentes, son como juzgados como criminales, y los que sí están involucrados en un crimen. A lo mejor no lo mataron con sus manos, no lo sé, no creo, pero sí estaban involucrados. Debido a la conmoción nacional, se designó al magistrado Ricardo Gálvez como ministro en visita. Los policías insistían que Rodrigo había muerto el mismo día que desapareció. El segundo informe tanatológico así lo avaló, pero ¿cómo podía cambiar todo en tan poco tiempo? Se adjuntaron diversas pruebas, entre ellas las declaraciones de Rosa Godoy, quien vivía en una modesta vivienda en el sitio eriáceo del hallazgo. La mujer aseguró que el cadáver no estuvo allí todo el tiempo y aportó otro dato no menor. La noche previa al descubrimiento del cuerpo, sintió ruido de autos y vio a detectives merodeando el lugar. Por su parte, la confesión de PPB parecía inverosímil. El menor repetía como un autómata la llamada telefónica y se inculpaba del crimen, aunque en esta carta le juraba a sus padres que era inocente y que lo hacía por temor, más aún luego de ser interrogado por Hernán Tuane. El tipo mintió, el tipo transformó la voz de la mujer, y seguramente era de una mujer, porque así la escucharon todos los que la escucharon, en niño, para inculpar a un joven inocente, utilizando las técnicas de la hipnosis. En definitiva, la conciencia y la voluntad de PPB fue absolutamente manipulada por esta gente. Tras varios meses de investigación, el magistrado Gálvez cerró el sumario. Pese a las pruebas aportadas por la familia Amfrus y el abogado del único imputado, se quedó con la verdad presentada por investigaciones. ¿Cómo pudieron jugar con dos niños? A uno le quitan la vida y al otro le quitan la vida viviendo. O sea, yo no sé qué podría uno decirle, porque está claro que no tienen conciencia. Si no, en algún minuto hubieran hablado, hubieran dicho las cosas. A PPB lo mataron en vida, y a su familia. Él sigue con una suerte de spam, de rechazo de cualquier contacto con la comunidad. Tuvieron que pasar más de 2 décadas para que uno de los carabineros a cargo del caso en un comienzo rompiera el silencio. El entonces teniente Jorge Rodríguez recordó que el día 12 de junio les ordenaron alejarse del sitio del suceso, que habían custodiado y revisado con celo durante más de una semana. Tanto él como sus hombres desobedecieron, pero al día siguiente el mandato fue perentorio. Era una orden tremendamente extraña que le ordenaran que desapareciera y que no hubiera nadie en el lugar, digamos, que se fueran todos de ahí. Y él se queda escondido y ve, dice, cuando llegan un auto que por las características, digamos, él cree que son autos que utilizaba la policía de investigación en la época, y que llegan y depositan y sacan un bulto y depositan ahí el cuerpo del niño. Paula Papi recuerda que el ex uniformado llegó a su casa con su hijo. En la reunión también estaba presente la periodista Soledad Pino. En eso, algo extraño sucedió y una figura cayó misteriosamente sobre esta cajita donde la madre guarda algunos cabellos de Rodriguito. Este hecho lo instó a romper el prolongado silencio. Pruebas tales como la existencia de 4 versiones del hallazgo del cuerpo con igual número de protagonistas fueron desechadas, lo mismo que otro aspecto increíble. Porque Jorge Rodríguez Márquez, el 2004, dice, el cuerpo del niño estaba en el portamaleta de un vehículo y venía descalzo. Pero en el acta que firma el juez del sexto, dice que el niño tenía un pie descalzo. Ese zapato se lo tiene que haber puesto en el lugar de los hechos, en el lugar donde dejan el cuerpo del niño. La calle Juan Agustín Barriga en la comuna de Providencia está total y absolutamente cambiada. Ya no viven las mismas personas en la casa donde se perdió Rodrigo, en el 1245. El sitio eriazo donde fue encontrado su cuerpo hoy está construido. Lo único que se mantiene casi inalterable es la sed de verdad y de justicia, que por casi 30 años lleva adelante la familia Amfrus Papi.
Pero ¿por qué este niño, hijo de un matrimonio de clase media y sin militancia política, podía ser blanco de este crimen? La entonces ministra de Justicia, Mónica Madariaga, tiene dos hipótesis para explicar lo ocurrido. Yo durante mucho tiempo me hice la idea de que aquí había habido una aberratio ictus, es decir, un error en el golpe, que habían buscado otro niño, en el fondo al hijo del general Irazábal, y se habían equivocado de niñito, y que habían querido sacarle alguna información sobre un pretendido tráfico de armas, en el cual estaba muy interesada la CNI para autofinanciarse. Y ocurre que el general Irazábal parece que era un puente, un muro de contención de que esto aconteciera. La otra hipótesis era que uno de los abuelos de este niño, al parecer, trabajaba en el correo. Y sin duda en el correo se producía mucha violación de correspondencia de parte de los servicios de seguridad. Y por lo tanto es posible que el abuelo de este niño hubiese impedido esa violación de correspondencia y por lo tanto lo habían sancionado matándole al nieto. La periodista Soledad Pino cree que el blanco de este cobarde hecho era el general Luis Irazábal Lobos. No digo que Luis Irazábal tuviera responsabilidad en el crimen que se comete contra Rodrigo. Es que se lo quiso a él amedrentar o amenazar, y entonces se toma a Rodrigo de la casa del padre del general Irazábal, que estaba casado con la abuela paterna de Rodrigo. Entonces se toma a Rodrigo de ahí, y yo creo que el móvil, se podría decir, es una amenaza contra Irazábal Lobos. Conocido el desenlace, el general Irazábal viajó inesperadamente a España junto a toda su familia e incluso su suegra, quien hasta ese momento era la secretaria personal del director de investigaciones, el general Ernesto Baeza. Lo increíble, añade la periodista Soledad Pino, es que en dicho país, centro de operaciones del tráfico de armas, no hay registro de su misión. Por más de una década, el expediente del caso estuvo extraviado, hasta que le fue ofrecido en 12 millones de pesos al propio abogado Celedón. Tras un operativo de inteligencia en Talca, fueron detenidos quienes tenían el documento en su poder. Una nueva luz de esperanza para llegar a la ansiada y hasta ahora tan esquiva verdad. Estamos más cerca, la verdad, y espero que se tenga el coraje y la capacidad de llegar al fondo. ¿La verdad puede doler mucho? ¿Sabe por qué duele? Porque avergüenza. Es el primer caso de un niño raptado, torturado y asesinado. Y al más perverso de los perversos, reconocerlo le da vergüenza, porque eso no tiene justificación.